Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al doctor Juan Raúl Williman, integrante del Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un organismo que tiene a su cargo, un consultorio que tiene a su cargo dos de los casos de abuso sexual más connotados de los últimos tiempos, ¿no? Por el más reciente, el del ex senador Gustavo Penades, y también la Operación Océano, y me gustaría también comenzar charlando por ahí. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo cierra el año el consultorio? Cierra con una actividad muy intensa. Nosotros estábamos haciendo los números de este año. Tenemos en este momento 220 casos activos. Tuvimos más de 565 horas de audiencia y más o menos unas 150 consultas en este año, ¿no? Los 200 casos activos corresponden a casos que vienen de años anteriores, casos que se abrieron este año, y esas más de 200 audiencias y 565 horas se dividen en estos casos que son muy importantes, porque solo la Operación Océano insumió más de 200 horas de audiencia, 6 meses de control de acusación. Lo que pasa es que el consultorio no solo tiene, es cierto, todo el mundo conoce el caso Penades, la Operación Océano, el caso del Cordón, Varones del Carnaval. Es cierto que el consultorio tiene algunos casos muy paradigmáticos, que son los más conocidos, pero hay muchos casos más que no tienen repercusión mediática y que el consultorio tiene que trabajar y que también dispone de muchas horas de audiencia y de tiempo, ¿no? Concretamente, la Operación Océano terminó la audiencia de preparación con más de 200 horas de audiencias. Sí. Bueno, ¿qué significa esto en el proceso? Claro, en realidad, esto también para ponerlo limpio, porque siempre se dice que, bueno, ¿qué pasaba con lo que no pasó nada con la Operación Océano? Claro, como se estiró tanto en el tiempo, como que se perdió de alguna manera foco ahí, ¿no? Pero en realidad eso hay que tomarlo como normal. Lo que quiero decir es, las investigaciones preliminares llevan tiempo, las más complejas más tiempo. Entonces, antes de cuestionar el funcionamiento del sistema, había que entender que esa investigación preliminar no era imposible que insumiera menos de 2 años. Entonces, insumió los 2 años que tenía de plazo. Luego de los 2 años no puede haber diligencia de investigación. Ahí tuvo que cerrar la investigación. Cuando cierra la investigación, luego de 2 años de pericias celulares, declaraciones anticipadas de más de 11 víctimas, o sea, de una cantidad importante de diligencia de investigación, la Fiscalía pasa a un punto fundamental, que es decidir si va abreviado con algunos imputados, si pide el sobreseimiento de aquellos a los que la evidencia no le alcanza para ir a juicio oral y público, y con cuáles va a juicio oral y público. Entonces, ahí tomó una decisión trascendental. Hubo 9 procesos abreviados que ya tienen condena, o sea que decir que la Operación Océano terminó en la nada sería desconocer las 9 condenas que ya existen por procesos abreviados. Es verdad que hubo sobreseimientos, porque obviamente en no todos los casos se logra recolectar las evidencias que se pueden transformar en prueba en juicio oral y público, y en 11 casos se decidió ir a juicio oral y público, o sea, se dedujo acusación fiscal, se contestó la acusación fiscal por parte de los defensores. Ahí hay que plantear, porque esta es la realidad, hubo un planteamiento de inconstitucionalidad de varios artículos del Código y de la Ley de Género por parte de la defensa de los imputados, y eso retrasó casi 1 año más el trámite. Entonces no se podía iniciar la audiencia de control de acusación hasta que no estuviera resuelto lo de la Corte. Resuelto lo de la Corte y determinado que no hay ninguna inconstitucionalidad ni respecto del delito base, que es el 4 de la 7.815, la promesa de retribución o retribución. Resuelto que no hay ninguna inconstitucionalidad respecto de la indemnización pecuniaria que está prevista para las víctimas del artículo 80, el 1580, resuelto, entre otras cosas, que la defensa de la víctima sí puede ofrecer prueba y que lo va a hacer en audiencia de control de acusación. Todo eso fue cuestionado. Resueltas esas cuestiones, logramos entrar en la audiencia de control de acusación, que normalmente es una audiencia de 1, 2, 3 días. Bueno, no, este no es el momento de una audiencia de 1 o 3 días, fue una audiencia de muchísimas sesiones, 6 meses, 200 horas de audiencias, porque esa audiencia es fundamental porque se define cuáles de las evidencias que se diligenciaron y que se ofrecieron como prueba por primero la Fiscalía, después la defensa de la víctima, después la defensa de los imputados, ingresa al juicio oral y público. Hasta este momento, ¿qué evaluación y qué balance se hace de Operación Océano, teniendo en cuenta las críticas que han surgido, los sobreseimientos, y sobre todo si entienden que todavía estamos ante una trama de explotación sexual como tal? Bueno, la situación yo creo que puede catalogarse, para lo complejo de la investigación y para lo cuestionada que fue, como positiva. Por algo 9 condenas y hay 11 personas que están a punto ahora sí, de iniciar un juicio oral y público. Y después se cuestionó mucho la recolección de evidencias por parte de la Fiscalía,
se cuestionó mucho si esa recolección de evidencias era adecuada, se cuestionó la audiencia de control de acusación, discutiendo qué pruebas ingresaban a juicio o no, y yo le diría que el 90% de las pruebas que se ofrecieron ingresaron a juicio. Quedaron afuera algunos medios de prueba, pero le quedaron afuera a todos. A la Fiscalía muy pocos, a la defensa de la víctima muy pocos, y a la defensa de los imputados lo mismo. Ingresó un montón de pruebas que se solicitaron. Es verdad que todas las partes, cuando no le ingresa un medio de prueba, se agravia, lo apela, lo manda al Tribunal de Apelaciones y lo que resta determinar es si el Tribunal de Apelaciones confirma que esa prueba queda afuera o la incluye. Pero son Eso detalles. retrasa de alguna manera los tiempos. Eso retrasa un decreto muy importante que es el auto de apertura a juicio, que dice las partes intervinientes, la prueba que ingresa a juicio y, lo más importante, el juez de juicio. Lo cierto es que una vez decretado el auto de apertura a juicio, no puede ser nunca antes de 10 días, pero no más allá de 3 meses vamos a estar en las puertas del juicio oral y podemos entonces decir que además de las 9 condenas que hay por proceso abreviado, vamos a tener a 11 imputados en juicio oral y público discutiendo su eventual responsabilidad por esta situación de remuneración o promesa de remuneración por acto de naturaleza sexual a menores. ¿Se tuvo pleno acceso a las evidencias con las que contaba Fiscalía? Porque por allí se señalaba por parte de uno de los abogados que eso no había sido tan así. Bien, sí. Creo que esa discusión hoy sí la podemos dar por zanjada, porque si no hubieran tenido acceso a las evidencias, esas evidencias no pueden ingresar como prueba en el juicio oral. O sea que la discusión quedó más que zanjada. Más allá de las distintas nulidades que también retrasaron el proceso, lo que hay que tener en cuenta es que hoy todo lo que entra como prueba en juicio oral tuvo necesariamente que haber sido controlado por la contraparte. Hay un artículo específico, el 268 del Código de Proceso Penal, que dice claramente que es un instituto que se llama Descubrimiento o Discovery, que dice que no podrá ingresar a juicio oral ningún medio de prueba que no haya sido previamente controlado por la otra parte. ¿Eso qué significa? Que en el sistema actual, con esta igualdad de armas, todas las partes tienen que conocer los medios de prueba que van a ingresar a juicio. Y los tenés que conocer de forma previa. Tenés que tener esa posibilidad de control. Porque así sea un testigo, yo necesito su declaración previa. ¿Por qué? Porque con la declaración previa, quien le ofrece va a preparar su examen directo y quien lo tiene como testigo de la contraparte va a preparar su contraexamen, pero necesita la información previa. Entonces, ese sea con un perito, sea con un testigo, sea con pericias de celulares, todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a esos medios de prueba previo a su diligenciamiento. Entonces, ¿es posible hoy dar la discusión de que hubo evidencias que no se pudieron controlar? Bueno, si hay evidencias que no se pudieron controlar, no podrían haber ingresado como prueba del juicio oral. Y todo lo que entró, estoy haciendo números grandes, pero el 90% de la prueba ingresó, lo que significa que la posibilidad de acceso y control a esas evidencias fue efectiva. ¿A qué pena se exponen estos 11 imputados, 11 formalizados? Todas las situaciones son distintas, porque ¿qué pasa? Al ser situaciones distintas y a concurrir a veces otros delitos o el mismo delito hace que varíe la situación. Pero obviamente las penas van a variar y habrá un promedio, por decir un promedio general de 4 por poner, porque claro, vuelvo a repetir, no podemos equiparar todas las situaciones, ¿no? Hay situaciones, si bien es un mismo juicio oral y público, las responsabilidades se van a analizar individualmente y no son iguales. ¿Qué responsabilidades hay? La responsabilidad principal va a ser siempre la que está prevista en el artículo 4 de la 17.815, que castiga esto, ¿no? Justo la semana de los derechos de la niñez y la adolescencia, la semana de la infancia, en la que la protección fundamental es esta situación de atender a las niñas, niños y adolescentes como personas en desarrollo y especialmente vulnerables. No es casualidad que el nuevo Código del Proceso Penal, cuando desarrolló el Estatuto de la Víctima, determinó, obviamente subjetivamente, pero determinó cuáles son las víctimas especialmente vulnerables y obviamente una de las categorías fundamental de víctimas especialmente vulnerables son niños, niñas y adolescentes. Porque la vulnerabilidad está dada solamente por su situación psicoemocional de formación. Entonces, lo que castiga la ley y la responsabilidad principal es este hecho de prometer o remunerar a una persona menor de edad por actos de naturaleza sexual. Y no estamos hablando de dinero. Aunque el adulto no supiera, que es uno de los argumentos más utilizados, no supiera que esa joven era, la famosa discusión o le hubiera mentido, digamos. En esta semana que me tocó exponer, está ahí en la explanada de la Suprema Corte, en esta semana de los derechos de la infancia, que se denominó Ponete a la altura, y todas las organizaciones civiles que trabajan con niños, niñas y adolescentes, sobre todo en situaciones de explotación, usaban siempre la misma frase: parece que tenemos que recurrir a la campaña de UNICEF.
no sabía que era menor, o sea, la responsabilidad hay que depositarla en el adulto. En realidad yo decía en esas charlas que a veces llama la atención como hay un montón de casos de estos que nos despiertan preocupación los 10 minutos que aparecen en la pantalla y ahí nos preocupamos. O peor, capaz que la preocupación aparece por quiénes son los imputados y no por qué le pasa a las víctimas. En realidad, si uno mira la Operación Océano, dice el volumen, la cantidad de gente, el perfil de los imputados. Si vemos el caso del ex senador, seguramente la repercusión es porque es el ex senador. Pero en las víctimas nadie repara. Y en cientos de otras víctimas que no tienen casos mediáticos tampoco. Y ahora lo que estamos... vayamos a la génesis de Operación Océano. ¿Por qué se empieza a investigar? Sí, se empieza a investigar porque hay una muerte y se empieza a investigar un suicidio. Entonces, el problema es que el foco debería ser las niñas y adolescentes, y el foco debería ser por qué una niña o un adolescente llega a esa situación, por qué un adolescente con acceso a internet, con la posibilidad de publicar en páginas web, con su desarrollo psicoemocional totalmente afectado, decide tomar una decisión de esa naturaleza. Y el problema es que la responsabilidad de detectar esa vulnerabilidad es del mayor, es del adulto, y ese es el inconveniente. Lo que es cierto también, y decíamos en esta semana, en esta jornada de Ponete a la Altura, es que, claro, impacta mucho más siempre cuando la situación de abuso, trata o explotación es con un niño. Como si hubiera una diferencia, ¿no? Como si no fuera igual de grave si le pasara a un adolescente. De hecho, hay cuestionamientos en ese sentido. La autonomía de la voluntad progresiva no modifica básicamente esta situación. Mientras la persona sea menor de edad, no está en condiciones de celebrar un contrato de esa naturaleza. Bueno, algunas con tratamiento, otras con un seguimiento más acabado. Siempre está la unidad de víctimas y testigos trabajando con ella, el consultorio está en contacto con ellos. Lo mismo en el caso Penades, está la unidad de víctimas trabajando con ellas, el consultorio está en contacto con ellos. Ahora ya con el diario del lunes, ¿fue la mejor estrategia trabajar en una causa colectiva tan grande? Pensando con el foco en las víctimas. Eso es, si lo pensamos con el foco de la eficacia de la investigación, seguramente la magnitud de la causa es un problema. Si lo pensamos del punto de vista de las conexiones probatorias y de las víctimas, no sé si había otra posibilidad. O sea, más allá de que esto fue engorroso para todos, tuvimos 200 horas de audiencia, 6 meses, cientos de sesiones, porque era lunes, miércoles, viernes, y el juicio oral va a ser un gran trabajo. También es verdad que había conexiones probatorias inevitables, porque en realidad había una víctima que podía estar con varios imputados o un imputado con varias víctimas, y lo otro que era casi imposible era cómo hacíamos para tomarle declaración anticipada a una víctima que había tenido contacto con todos los imputados. Que iba a venir 30 veces a declarar, 20 veces a declarar. Lo hizo una vez con un esfuerzo monumental que del punto de vista emocional no pudo ni siquiera terminar su declaración, y así con otras víctimas. Entonces la pregunta es, está bien, en su momento esta decisión fue muy cuestionada, Darvinia Viera fue muy cuestionada. La pregunta es si tenía otra opción, del punto de vista probatorio, y si para proteger a las víctimas tenía otra opción. Obviamente que la magnitud de la causa complejiza, pero hay veces que es así. En el caso Penades se siguen acumulando víctimas, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a desagregar? No creo, porque la conexión probatoria existe ahí. Y bueno, la causa tendrá otro volumen, se ensanchará, pero hay que trabajar con lo que tenemos. Doctor, lo tenemos que despedir, pero una breve actualización del caso Penades. Ustedes auspician a la mayoría de los denunciantes. Ahora de alguna manera perdió foco también el caso. ¿En qué está el proceso? Bueno, el proceso, por suerte, hoy está con la investigación formalizada, con las medidas cautelares de mayor intensidad para los dos imputados, con una medida cautelar de también altísima intensidad de prisión preventiva para una de las personas que ya se determinó colaboró en esta especie de investigación paralela que además está arrojando otra investigación, y tenemos en camino, hecho por la Fiscalía ya, pericias de otros celulares y otra información que va determinando cada vez más evidencias que lo único que hace la Fiscalía con esto es mejorar su condición frente a un eventual juicio oral y público. Pero hoy la investigación está formalizada, la Fiscalía tiene un año para trabajar, para seguir investigando y para llegar a ese punto del que hablamos hoy de poder presentar una acusación. ¿Aparecieron nuevos denunciantes? Consulta sí, en realidad lo cierto es que tuvimos 8 declaraciones